Bienvenidos sean todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a todos nuestros servicios y en especial al fortalecimiento de aquellas competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Estaremos acompañando y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinares, como muchos los conocen, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y que andan conectados con nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual y además temáticas como el COVID, felicidad organizacional, teletrabajo y muchísimos temas más. Como muchos han venido ya, han estado participando y quienes apenas están ingresando con nuestras plataformas, es importante que conozcan que vamos a abarcar temas 100% técnicos, metodológicos y didácticos, en los cuales vamos a estar garantizando espacios participativos y educativos para contribuir así a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de ustedes. Para las personas que deseen consultar la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a las preguntas, la grabación de nuestros talleres y los tips, les recordamos a todos que van a estar cargados en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.co/talleres-web, para que estén conectados. Para nosotros es muy gratificante que en estos momentos de contingencia cada vez estamos contando con más responsables y más líderes en seguridad y salud en el trabajo. Es bastante motivador verlos a todos conectados y participativos. Eso demuestra que ustedes son personas recursivas, innovadores, que les encanta estar actualizados, que son personas resilientes, que aprovechan el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Creo que estamos en un momento de generar contenido, de así multiplicarlo, porque cada día vamos a ir fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y pues en especial el cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento, sí, escucharon bien, reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos aquellos asistentes que nos preguntan cómo certificarse, mire, súper importante, anoten ahí estos aspectos. Deben tener, primero que todo, una participación de un 90% de nuestro taller y segundo, que al finalizar el taller web deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. No se les olvide, dar clic en salir. También es importante aclararles que deben estar súper conectados a nuestra aplicación el tiempo del taller y que deben evitar salirse, ya que si se salen, el cupo pues puede cerrarse. Bueno, y demos inicio el día de hoy a nuestro taller web con la temática Bioseguridad, Recomendaciones Mundiales de la OMS. Nos acompaña nuestro experto Ramón Lago. Demos la bienvenida a nuestro experto. Hola a todos y bienvenidos a esta web de entrenamiento. Para mí un placer y un honor poderles acompañar durante esta hora y presentarles pues, aquellos elementos básicos para garantizar lo que es una bioseguridad en nuestros lugares de trabajo, en especial para aquellos trabajadores de la salud que están hoy en día, son la primera línea de defensa que tenemos para combatir al COVID-19. Las recomendaciones de la OMS para bioseguridad es el tema de la primera parte que vamos a ver. Estos son los elementos básicos que debemos tomar en cuenta para protegernos contra los riesgos biológicos en general, no solamente para el COVID-19, sino para cualquier microorganismo patógeno que podemos encontrar en los centros hospitalarios. El objetivo del presente web tiene como característica la capacitación sobre las medidas de bioseguridad al personal de salud de los hospitales, principalmente.
con base en lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y proporcionar al personal de salud las herramientas que le permitan su protección personal. ¿Cuáles son los elementos básicos para la protección de las vías respiratorias, para la protección de las mucosas oculares o también para el tema de la protección de la piel? ¿Cuáles serían esos elementos de protección personal que necesitaríamos para protegernos contra este microorganismo? Este web de entrenamiento lo vamos a manejar en dos secciones. Hoy esta primera y una segunda en la cual vamos a continuar con otros dos capítulos. Los dos capítulos que vamos a ver en esta primera parte son los principios básicos de seguridad, capítulo 1, y lo que son las precauciones universales, que son el capítulo 2. En la próxima sesión, en la segunda parte, veremos barreras protectoras y todo lo relacionado con el manejo de desechos y residuos hospitalarios. Iniciando el día de hoy con los principios básicos de bioseguridad, pues tenemos que hacernos la pregunta de qué es bioseguridad, qué se entiende por bioseguridad. Y realmente son todas esas medidas que debemos aplicar a la hora de tener una exposición a un agente infeccioso, un agente que pudiera transmitirnos algún tipo de infección. Entonces, cuando el término lo asociamos a los centros de salud, hablamos de bioseguridad en el ámbito hospitalario. Allí, en estos centros, se deben aplicar medidas preventivas para lograr las condiciones de contención necesarias. El tema de contención se refiere a esas medidas y esas herramientas y esos protocolos que tenemos para evitar que los elementos infecciosos puedan salir del centro hospitalario y poder contaminar a otros pacientes o incluso a otras personas dentro o fuera de la comunidad o incluso el medio ambiente. Los riesgos biológicos generalmente van a estar presentes en los ambientes laborales hospitalarios, el que van a entrar en contacto con el organismo y que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas y también intoxicación. Entonces, partiendo de este concepto, hoy en día en los hospitales, especialmente en las salas de urgencia, en las UCI, generalmente se presenta una flora bacteriana conocida como infecciones intrahospitalarias, que son microorganismos que generalmente se encuentran en centros hospitalarios, de ahí el nombre de infecciones nosocomiales, y que generalmente pues, pueden contaminar tanto a pacientes como a miembros del equipo de la salud. Entonces es importante tener en consideración que todo centro hospitalario debe manejar unas técnicas tanto de limpieza como de desinfección, como de protocolos cuando trabajamos con pacientes que pueden tener alguna enfermedad infectocontagiosa. ¿Cuáles son esos agentes infecciosos que vamos a tener que encontramos en nuestros centros hospitalarios? Pues desde los virus como el COVID-19, el HIV y el virus de hepatitis, etcétera, como bacterias como salmonella, pseudomonas y otra gran cantidad de microorganismos tipo bacteria, o incluso parásitos como un gusano o el hongo como el penicilio. Son microorganismos que van a estar presentes y que a veces forman parte de la flora normal de nuestras instituciones. En esos entornos comprometidos, generalmente vamos a encontrar virus como el HIV, como el virus de la hepatitis,
como el herpes, rubiola, tuberculosis, el síndrome respiratorio agudo y por supuesto, como hoy tenemos, el COVID-19. Entonces, todas estas infecciones que pueden afectar a nuestro personal médico, enfermera, personal de limpieza, mantenimiento, personal de soporte del hospital, puede ser considerada una enfermedad de tipo ocupacional, dado que es por ocasión del trabajo. Este tipo de alto riesgo de transmisión, tanto en pacientes enfermos o el personal de salud y viceversa. Entonces, aquí en estos casos, el mismo personal de salud puede transformarse en ese vector que puede estar llevando virus o elementos de un paciente al otro cuando hace alguna consulta, una visita a un paciente infectado con algún tipo de germen sin tener las precauciones adecuadas. A veces, pues sí, hay el cambio de mascarilla, el cambio de guantes, pero usamos la misma ropa con la que visitamos un paciente, es el mismo que visitamos, o incluso, peor aún, a veces estamos todo el día, a veces las guardias, con la misma ropa y moviéndonos a lo largo de todo el hospital. A veces visitamos hasta los restaurantes en los cuales pues llevamos la ropa que hemos usado durante toda la jornada. O peor aún, cuando la misma ropa que usamos durante toda la jornada, pues la llevamos a la casa, nos ponemos en los transportes públicos, ponemos en contacto. Entonces, realmente esa transmisión a veces es fácil, es muy sencilla y más dependiendo de un virus tan agresivo como el que tenemos actualmente y además que tiene una supervivencia alta en superficies inertes. Entonces, eso lo que nos permite es propagar el virus con mucha más facilidad y se pierde pues el sentido de lo que tiene que ver con la contención, que es un elemento clave. Este símbolo, el símbolo internacional de riesgo biológico, es un símbolo que generalmente se le debe colocar a todos aquellos productos o que sean considerados productos o elementos que sean considerados riesgo 2 o superior. Incluye refrigeradores, incluye salas de aislamiento, incluye recipientes de desecho. Un poquito de historia, este símbolo fue creado por Charles Baldwin en 1966 para la clasificación de productos químicos de la empresa Dow Chemical. Y como les decía, es usado para todos aquellos elementos considerados riesgo 2 o superior. Los factores y actividades generalmente relacionadas con los factores de riesgo generalmente están asociados a admisión de pacientes infectados cuando llegan a la institución, los mismos trabajadores de la salud que pueden tener algún tipo de infección y que pueden transmitirla a otros pacientes, visitantes con signos y síntomas de infección, vectores como artrópodos o roedores. De artrópodos pueden ser insectos como mosquitos, roedores, etcétera. Recordemos que los riesgos biológicos no solamente están relacionados con el COVID, sino con todos los demás microorganismos infecciosos que podemos manejar en un centro hospitalario. Los desechos intrahospitalarios, eso es muy importante tomar en consideración este tema, porque deben ser desinfectados de acuerdo a los protocolos internacionales. Todo desecho intrahospitalario debe ser desinfectado antes de abandonar la institución, dado que ahí pueden escaparse algún tipo de microorganismo y que puede afectar a otras personas en la comunidad o incluso a las personas que van a manipular estos residuos. La clasificación de estos residuos en sólidos y líquidos y el registro y el detalle de todo lo relacionado con los accidentes personales, tanto como punciones con agujas o cortantes, etc. El manejo de desechos infecciosos, generalmente pues, puede ocasionar las enfermedades a otros sujetos. Y eso lo vamos a ver al final
en la segunda parte de la capacitación del web. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? ¿Cómo clasificar los grupos de riesgo? Entonces, dentro de los grupos de riesgo, vamos a tener, dependiendo pues, de qué tan fácil se propaga, por ejemplo, la propagación, si es difícil de su propagación, pues sería un riesgo bajo, pero puede ser una propagación alta, una permanencia en el ambiente durante muchos días que facilita la propagación. Entonces, eso nos va clasificando el grupo de riesgo, la gravedad de las infecciones que este agente puede generar. En este caso, vemos cómo el COVID ha sido de muy fácil propagación y ha generado en cierto grupo de la población gravedad, incluso muerte de estas infecciones, especialmente personas que tengan algún tipo de enfermedad base o personas ya de cierta edad con problemas cardíacos o problemas de hipertensión o problemas de diabetes, generalmente son los más afectados. Realmente la tasa de mortalidad no es alta, considerado con otras infecciones que hemos tenido con otros agentes, pero igual es de alta propagación. Otro tema, para clasificación del grupo del riesgo 3, dice la existencia de tratamientos profilácticos y curativos eficaces. Este es otro tema que hasta el momento no tenemos un tratamiento de prevención o que cure efectivamente la enfermedad. Hasta ahora simplemente han sido tratamientos para tratar síntomas principalmente y esperar pues, que la persona, su cuerpo supere la infección. Y la otra, que es importantísimo, es la existencia de vacuna. Otro punto en contra nuestra con esta pandemia es que hasta el momento no existe una vacuna del elemento. Entonces, la clasificación de los grupos de riesgo nos lleva a que clasificación de los niveles de riesgo, que se clasifican del 1 al 4, siendo el nivel de riesgo 1 el más bajo, donde el riesgo individual de contagio es bastante bajo y el comunitario es escaso o prácticamente nulo. En ese caso tendríamos un riesgo nivel 1. Riesgo nivel 2 es donde ya hay un nivel individual moderado, esto con respecto pues, a las personas que más están en exposición con el virus, y el riesgo a la comunidad realmente es bajo. Un nivel de riesgo 3, donde el riesgo individual es muy alto y el riesgo comunitario es moderado. O el riesgo 4, donde tanto el individual como el comunitario se hace bastante elevado, que vendría siendo pues, el caso que actualmente manejamos estos días. ¿Cómo clasificamos los riesgos? Bueno, según la situación epidemiológica, los riesgos los vamos a clasificar en endémicos, son aquellos en niveles de menor riesgo, donde generalmente tenemos pequeñas poblaciones, donde el agente infeccioso está presente y eventualmente genera unos pocos casos. En control, que además pues, está controlado, tenemos el tratamiento, tenemos vacunas, eso lo tenemos controlado. Exótico es que es bastante extraño y bastante raro que aparezca. Pandémico, que es el que tenemos actualmente hoy en día, y ya un nivel bastante grave cuando sería fuera de control, donde prácticamente pues, no tenemos ningún tipo de herramientas para hacer frente a este tipo de contagios con gente infecciosa. En relación a la vigilancia epidemiológica, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, definir el riesgo por cada área o por cada actividad que realizamos. Entonces, es clave que en nuestra actividad diaria tengamos eso. ¿Cuáles son los riesgos por área y por actividad realizada? Destacar las características del daño físico o psíquico por omisión de las normas. Por ejemplo, cuando por X razón no cumplimos con un tema y generalmente tenemos una afección, también
cómo manejar desde el punto de vista psicológico este tema especial, por ejemplo, cuando no utilizamos adecuadamente una jeringa y nos pinchamos con una aguja en un dedo, pues la posibilidad de una infección, de un contagio, es importante para algunos agentes infecciosos como sería el HIV, ¿no? Determinar áreas restringidas para el personal autorizado, esto es clave, o sea, no puede permitírsele accesos a cualquier público en general, visitantes, inclusive jóvenes menores de 16 años que entren a ciertos sitios. Entonces la entrada a áreas debe estar restringida, especialmente cuando estamos trabajando en un área donde tenemos visitantes, tenemos pacientes que vienen a la institución por otras afecciones, tenemos gente moviéndose en diferentes áreas, ascensores, etcétera, etcétera. Debemos tener estas áreas de alto riesgo bajo supervisión y con restringida el acceso a personas que no tengan que estar por ahí. Y por supuesto exigir el cumplimiento de normas. Esto es clave. Cada vez que veamos a alguna persona, incluyendo médico, y que lo veamos que no está cumpliendo con el protocolo de seguridad, etcétera, llamarle la atención. No solamente es por su bien, sino también por el bien de otras personas, que en la medida que protegemos individualmente a una persona, también lo estamos haciendo con la colectividad. ¿Cuáles son los factores para minimizar los riesgos? ¿A quiénes afecta? Pues afecta a prácticamente todo el personal de un hospital. Desde, por supuesto, los médicos, que son los primeros que están atendiendo a los pacientes, como las enfermeras, pero también tenemos otros trabajadores dentro de estas áreas que a veces son los que menos, son los de menor nivel de educación y son a veces los que más expuestos están. Son las personas de limpieza, las personas que recogen los desechos en las papeleras de los baños, que por supuesto van a estar en contacto con riesgos biológicos, las personas que cambian las camas, que recogen la lencería, la llevan a la lavandería, las personas que trabajan en la lavandería, que reciben estas ropas que pueden estar contaminadas. Entonces, es importante que estos protocolos de bioseguridad sean divulgados y no solamente para el personal médico y enfermera, sino para todas las personas que trabajan en cualquier actividad. Los trabajadores de limpieza que tienen que entrar a hacerle limpieza de una habitación. Entonces es importante que sepan sus protocolos, la gente que hace mantenimientos a máquinas y equipos que requieren de incluso personas que vienen de otras empresas, proveedores que hacen mantenimientos a equipos, a ventiladores, etcétera, que a veces están contaminados. Entonces es muy importante tener en consideración que estas personas que van a hacer estos trabajos, estas reparaciones y arreglos, van a estar en riesgo de exposición. Entonces realmente toda persona que trabaja en un hospital y personas visitantes son personas vulnerables a poder tener una infección de riesgo relacionada con riesgo biológico. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenimos las infecciones? Principalmente, pues, la vacunación, que ojalá, pues, es como la ideal, aparece, la tengo ahí como en primer lugar. La higiene personal, ya hemos visto el efecto que genera el lavado de manos, un buen lavado de manos o en su defecto con agua y jabón, o su defecto con algún gel bacterial, pero realmente una buena higiene personal ayuda al control de infecciones. Los equipos de protección, tanto protección visual, protección de manos, protección de cuerpo, protección respiratoria, etcétera. El tema de cuidado con los objetos cortantes y punzantes como agujas, bisturí, etcétera. Y un buen programa de desinfección y esterilización para garantizar que todos esos elementos como máquinas, ventiladores,
equipos incluso hasta celulares, teléfonos, esferos, estetoscopios y todo lo que tocamos día a día tenga un buen programa para garantizar que en estos objetos no existe o no queda ningún tipo de microorganismo vivo que pueda contagiar a otras personas. Entonces, eso es clave. Por cómo entran los agentes infecciosos al cuerpo. Generalmente, pues uno de los principales es la piel, el contacto con la piel, bien sea tocando un paciente o porque hay contacto directo con partículas que están en el ambiente, aerosol, que se nos quedan en la piel, que posteriormente pasamos la mano, nos llevamos a la nariz. Ocular, la mucosa ocular es también uno de los medios por los cuales los microorganismos pueden tener acceso a nuestro organismo. Parenteral, que ya es causado principalmente por un accidente cortopunzante. Vía digestiva, aunque muchos agentes infecciosos, incluyendo el COVID, no soporta los jugos gástricos, pero existen otros microorganismos como algunos parásitos que pueden entrar a través de la vía digestiva. Y por supuesto, en el caso de enfermedades respiratorias como la cual estamos viviendo actualmente, pues la vía respiratoria principalmente. Estas son las 5 principales vías y de las cuales tenemos que proteger a nuestros trabajadores de la salud esas 4 posibilidades de entrada: piel, ocular, las infecciones debido a objetos cortopunzantes, la vía digestiva y la respiratoria. Los factores para estimar el riesgo biológico, hay que tomar en cuenta que uno de los principales formas como se transmite este microorganismo es a través de los aerosoles, de pequeñas neblinas causadas por la tos o estornudo de pacientes que contienen esta infección. Generalmente depende del tamaño de la partícula de saliva. Hay partículas muy grandes que rápidamente caen y contaminan la superficie, que posteriormente pues las personas que la toquen y lleven sus manos a la cara, nariz, ojos, pues ahí va a haber el contagio. O a veces son tan pequeñas esas partículas que quedan suspendidas en el aire y pueden ser transmitidas por las corrientes de aire a otros lugares, inclusive los sistemas de aire acondicionado que no tengan filtros adecuados para contener este tipo de elementos, se convierten en unos propulsores del virus a nivel de todas las áreas. Entonces, es clave entender esto, dado que estas pequeñas gotitas, estas microgotas, pueden transmitirse a través de largas distancias y poder llevar incluso hasta contaminar otras áreas diferentes. Entonces, es clave tener en consideración este aspecto. ¿Cuáles son las precauciones universales? Entonces, principalmente, esas precauciones universales dependen de cuáles son los procedimientos que realizamos. Entonces, todo trabajador de la salud debe utilizar rutinariamente los métodos de barreras apropiados cuando deben intervenir en maniobras que los pongan en contacto directo con sangre o fluidos corporales de pacientes. Cuando hablamos de fluidos corporales, de saliva, de secreciones nasofaríngeas, etcétera, pueden ser elementos infectocontagiosos. El uso de guantes, ropa especial, gafas de seguridad antifluida, mascarillas, y aquí mascarillas me gustaría ponerlo entre paréntesis porque, como bien sabemos, y tema que vamos a hablar en la segunda parte de este webinar, es que las mascarillas como tal, las mascarillas quirúrgicas, brindan muy poca o ninguna protección al usuario. Por eso se ha estado recomendando el uso de respiradores N95 o los con norma americana o los respiradores FFP2 en adelante,
que corresponde a la normativa europea. Entonces, es importante definir eso, tratar de generar la menor cantidad de aerosoles posible, o sea, no generar para que tenemos micronebulizaciones o microgotas en el aire. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen infecciones respiratorias, como en el caso de COVID, no se debería, aunque hay una insuficiencia respiratoria y a veces una nebulización podría ayudar a estos pacientes, pero simplemente estamos, al nebulizarlo, lo que estamos es generando una gran cantidad de microgotas que van a estar esparciendo el virus por todos los alrededores donde se encuentra esta persona. Ya hemos hablado más que suficiente sobre el lavado de manos y mantener pues todo lo que son las superficies cutáneas limpias y desinfectadas con los herbicidas, jabones, desinfectantes, etc. Las precauciones universales, no es suficiente que exista riesgo biológico, la presencia de la gente, además se debe producir la exposición. O sea, realmente o sea, el hecho de que exista el germen, pues sí, eso es una probabilidad, pero no es suficiente para que genere la infección. Para que haya la infección tiene que haber la exposición, y la exposición del contacto con algunos de estas vías de entrada, piel, eh, eh, mucosa ocular, respiratorio, cutánea, que el virus pueda ponerse en contacto. Si el virus no se pone en contacto con estas vías de entrada a nuestro organismo, realmente pues no va a haber el contagio general. Entonces, que es clave que sí, vamos a tener el virus por todos lados, vamos a trabajar con él, pero en la medida que nos protejamos, va a ser va a ser más difícil pues que la gente nos afecte. Y como dice ahí, se define exposición como el contacto entre el trabajador y el agente biológico a través de estas vías de entrada que mencionamos anteriormente. Por eso que las prácticas incorrectas de trabajo, la no protección adecuada, el no uso de los elementos respiratorios adecuados, el no uso de la protección visual adecuada, el no cambio frecuente de la ropa cuando visitamos a un paciente infectado. Todo eso va a hacer que la probabilidad de riesgo de infección se incremente. Dentro de las precauciones universales, pues el lavado de manos es clave, el lavado que se considera el lavado quirúrgico, o tal como lo recomienda la OMS, con los 11 pasos que no vamos a nombrarlo en esta presentación, dado que ya es un tema bastante tratado en diferentes temas. Okay. Es clave que dentro de las prácticas y procedimientos debamos tener un manual de seguridad en el área de salud que debe contener el plan de respuesta a emergencia. Entonces, si recordamos, hay un documento de la alcaldía, un decreto relacionado con el tema de bioseguridad, y ahí habla sobre este manual de respuesta a emergencia que debe darse a conocer para todos los trabajadores del centro hospitalario para que conozcan qué hacer en caso de una emergencia, dependiendo de qué tipo de exposición se tuvo, si fue por elementos cortantes o funciones o un contacto con un agente infeccioso, cuáles son los elementos que se deben realizar.
Entonces, cualquier persona que entre en contacto con pacientes en un hospital debe entender los riesgos biológicos y otros riesgos con los que puede encontrar durante el trabajo normal en el área de la salud y estar entrenados en las precauciones de seguridad y procedimientos apropiados. Entonces, ¿cuáles son esos entrenamientos? Por ejemplo, cómo colocarse un respirador, cómo quitarse el respirador. Cuando hablo de respirador, me refiero a estos dispositivos de protección personal, los denominados N95 o los FFP2, que también son un elemento de, de fuente de contaminación si no lo manipulamos adecuadamente. Porque cuando yo uso un elemento de eso y estoy en un lugar donde el virus está presente, por supuesto, ese elemento filtrante va a estar contaminado y si yo toco ese elemento de forma directa y no tengo cierta precaución, por supuesto que puede transformarse en un elemento de posible contagio. Entonces, hay que tener en consideración este tipo de elementos, al igual como muchos médicos ya son duchos y expertos en cómo quitarse los guantes para no generar un contacto con el material que pudiera estar contaminando el guante en su parte exterior, al igual también los elementos de protección respiratoria, al igual la ropa que se utiliza cuando se visita a un paciente, los protectores visuales, todos esos elementos también tienen que tener este tipo de cuidado. Muchas veces tenemos a personal de la salud utilizando sus instrumentos, sus herramientas como los endoscopios o equipos para medir la hipertensión, la tensión arterial o esferos que, a tomar nota o carpetas metálicas de gancho de estas donde está la historia del paciente o teclados de computadores de uso múltiple o mouse o superficies. Entonces, muchas veces estamos tocando teléfonos, entonces todo, manillas de puerta, entonces todo eso que generalmente nosotros entramos en contacto, es posible que pueda estar contaminado. Por eso es tan importante que manejemos todos estos procedimientos para evitar el contagio con estos elementos. ¿Cuáles son esas medidas para controlar las infecciones? Primero, las medidas de control administrativas. Esas son claves, la vamos a ver. Eso tiene que ver con las capacitaciones, los entrenamientos, los protocolos, eh, el manual de bioseguridad, todo eso está relacionado con la administrativa. Los controles ambientales, que entonces entramos con las cabinas de bioseguridad, las características de construcción como tal del hospital, que si tiene eh, áreas de restricción, de aislamiento, de presión negativa, para casos de personas que estén infectadas, de tal manera que todo lo que ahí se genera dentro de esa habitación no sale al exterior, ejemplo de ese tipo de temas, ¿no? Y por supuesto todo lo relacionado a disponer de la protección personal que hoy en día hemos visto pues, dificultar en poder dotar al personal médico de estos elementos debido a la escasez mundial que hay en relación especialmente a lo que son respiradores, protección visual. Existe una escasez, las empresas que los fabrican prácticamente no se dan abasto, pero bueno, nos toca trabajar con eso y ver qué se puede hacer para garantizarle la seguridad a estas personas. Dentro de esas medidas administrativas que mencionábamos también está todo el tema de las vacunaciones, los exámenes médicos periódicos a los trabajadores. eh, Todo eso nos ayuda a lograr pues todo el tema, ¿no? De garantizar que estos trabajadores de la salud se encuentren en su mejor estado físico de salud, y garantizar pues la seguridad y la salud de estas personas. Y por supuesto, la inmunización, sí, de llegar a existir. Cada trabajador de la salud debe recibir instrucciones apropiadas para cada categoría de trabajo. O sea, esa es una tarea que debemos
tener el responsable de seguridad y salud en el trabajo, debe darle a cada trabajador, tanto las personas que hacen mantenimiento, las personas de lavandería, las personas, las enfermeras, médicos, etcétera, deben tener los protocolos y conocer los protocolos en detalle para su protección en estas áreas. Dentro de esas medidas administrativas también tenemos difundir entre los trabajadores de la salud el programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el uso, manejo y transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por agentes patógenos, y en especial deberá contener las medidas preventivas de desinfección, esterilización y limpieza del equipo instrumental utilizado. Entonces, eso es otra de las medidas administrativas. Recordemos también que con el tema de la desinfección hay todo un programa de intercambio, de cambio de los agentes de desinfección, dado que a veces los organismos, los microorganismos, tienden a crear resistencia a alguna de estas sustancias y simplemente pues ya no los eliminen. Entonces hay que establecer también un programa de rotación de estos agentes desinfectantes principalmente. Dentro de las medidas ambientales está la limpieza y desinfección de todas las áreas que han existido, donde hemos tenido pacientes que pudieran haber tenido algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Y ahí entran dos términos que se conocen bastante bien, lo que es limpieza y la desinfección. Limpieza es eliminar, limpiar algunos desechos, etcétera, pero una limpieza no garantiza la eliminación de los microorganismos, mientras que una desinfección sí. La desinfección es la eliminación a través del uso de algunos elementos, bien sea son productos químicos, generalmente amonios cuaternarios, o glutaraldehídos, o sustancias como hipoclorito, etcétera, o peróxidos de hidrógeno, que logran eliminar y matar estos microorganismos. Como decía, la fase de limpieza y de eliminación de material orgánico extraño en las superficies de los objetos se logra con la exhumación manual, directa, mecánica, usando agua, jabón, soluciones detergentes y algunos herbicidas. Dentro de las acciones de prevención deben ser reglamentadas, supervisadas y evaluadas permanentemente. ¿A qué nos referimos supervisada y evaluada permanentemente? Pues simplemente es tomar muestras de estas superficies, hacerles pues, los exámenes de microbiología para ver pues, qué es lo que está creciendo allí qué tan efectiva pudo haber sido esta limpieza. El tema de desinfección ya es un tema un poco más especializado, dado que lo usamos para eliminar dentro de superficies, de equipos, de elementos que pueden estar en contacto con otras personas. Y usamos ya para eliminar, matar microorganismos patógenos. Ejemplo, los inanimados como esporas y bacterias, bacilos, etcétera, lo logramos eliminar con estos elementos desinfectantes. Generalmente la desinfección es un tema para las superficies, especialmente, o equipos. No es esterilización, dado que la esterilización sí elimina esporas de bacterias y otros elementos. La desinfección simplemente es una limpieza un poco más profunda, que elimina aquellos microorganismos que pueden estar vivos, no tanto así sus esporas. Para las esporas y otros elementos ya tocaría un proceso de esterilización que es un poco más complejo, y ahí se utilizan otros elementos como peróxido de hidrógeno, se utiliza óxido de etileno, o a veces radiaciones gamma, radiaciones ultravioleta, que son estos elementos para la parte de esterilización.
Desde mi parte, hasta este es el final de esta primera parte. Ahora continúan con un mensaje que positiva les tiene. Bueno, vamos ahora a un espacio de preguntas. Le recordamos y agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder solamente 3 preguntas. Las demás las podrán consultar debidamente con su respuesta en el portal Posipedia. ¿Listo? No se les olvide. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Mira, nos dicen, ¿las mascarillas brindan alguna protección para el usuario? ¿Tú qué podrías decirnos de esto, Ramón? Las mascarillas de uso quirúrgico realmente no están recomendadas para la protección del usuario como tal. Tienden a tener una protección más hacia el ambiente por parte del usuario. O sea, que si un médico la está utilizando y está haciendo alguna intervención quirúrgica, y eso es para no contaminar el campo quirúrgico. O sea, protegen de dentro hacia afuera. Pueden ser usadas, por ejemplo, por pacientes que tengan algún tipo de infección y al toser y estornudar, pues quedan atrapadas dentro del interior de la mascarilla, pero no brindarían una protección adecuada para el caso del usuario, pretendiendo protegerse del ambiente. Eso ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en varias oportunidades, inclusive se hicieron algunas pruebas en el hospital Hopkins y demostraron que realmente son muy poco efectivas para proteger a los usuarios de elementos como en este caso estábamos hablando que son partículas muy pequeñas que pueden tener menos de 1 micrón y que tienden a pasar fácilmente a través de estas mascarillas de tipo tela, de tipo quirúrgico. Ok, y frente a eso que nos mencionabas de algunos respiradores N95, ellos preguntan, ¿estos se pueden reutilizar o reusar? Ok, este es un tema que siempre se ha dicho que son respiradores desechables, que son respiradores de un simple uso, que incluso la recomendación de la CDC en un principio era que después del contacto con un paciente que pudiera estar infectado, la recomendación era descartar tanto el respirador como los guantes. O sea, que cada vez que un médico o enfermera visitaba a un paciente infectado, al salir de la habitación debía descartar esos elementos. Pero tomando en cuenta la escasez mundial que hay sobre estos productos, hay varios institutos de salud alemanes, españoles, Italia y en Estados Unidos la FDA y la CDC están recomendando unos protocolos para la desinfección de estos elementos y su reutilización siempre y cuando estos elementos mantengan su forma estructural que permita que el respirador siga sellando adecuadamente a la cara. Una vez que ya el elemento pues pierde su dureza y ya no hay un buen sello, pues ya debe ser descartado. Pero la respuesta es que logran hasta 4 reutilizadas utilizando estos sistemas de esterilización con óxido de etileno, con vapor de peróxido de hidrógeno, también con radiaciones gamma, también han logrado hacer este tipo de esterilización. Vale, perfecto. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, súper pertinente estos tips que nos brindas. Además de esto, ellos dicen, ¿hay alguna diferencia entre respiradores con válvulas y respiradores sin válvulas? Sí, exacto. Desde los usos de respiradores industriales, los denominados N95, los FFP2, hay algunos que no traen válvula y otros que vienen con válvula de exhalación. Los respiradores que no tienen válvula protegen tanto al usuario como al ambiente. La protegen ambas vías. Dicho de otra manera, un N95 lo pudiera usar una persona infectada
y sus partículas de saliva no saldrían del respirador. Y también lo podría usar una persona sana, un médico, para protegerse del virus, usando este tipo de respirador para proteger la entrada de partículas hacia su vía respiratoria. O sea, un respirador sin válvulas tiene doble vía de protección. Mientras que un respirador con válvula, la válvula lo que hace es que hace el respirador un poco más confortable, más cómodo para el usuario, pero no protege al ambiente del usuario. Por ejemplo, si usáramos un respirador con válvula en una intervención quirúrgica, todo el aire exhalado del cirujano estaría saliendo a través de la válvula, por supuesto contaminando toda el área del campo quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque si yo pretendo proteger el ambiente de mí, entonces no debería usar un respirador valvulado. El respirador valvulado solo protege de afuera hacia adentro. Listo, perfecto. Estos tips son súper valiosos. Gracias por toda la información pertinente que nos has brindado el día de hoy para nuestros clientes. Hemos podido concluir temas importantes y tips frente a lo que está sucediendo ahora, cómo usar las mascarillas, cuáles deberían usar, bueno, diferentes tips que ustedes ya tuvieron ahí en cuenta que nos han brindado el experto de hoy, Ramón. Por supuesto, es un momento para que también pasemos también un espacio para descansar, para sonreír, para aprovechar cada momento con nuestros seres queridos. Además de esto, es un momento para aprender y para seguir fortaleciendo todos nuestros conocimientos. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres de preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos de igual forma diligenciar la encuesta dando clic en salir. No se les olvide, como les había mencionado anteriormente. Al finalizar el taller, den clic en salir. Y es importante validar su certificación y para ello deben estar conectados durante 50 minutos de nuestro taller. Los invitamos a estar todos conectados con el portal Travesía, donde encontrarán el cronograma de nuestro Plan Nacional de Educación, además de realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados para ustedes y pensados para ustedes, con temas de interés y de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Y les recuerdo que las inscripciones de cada taller web de la mañana se cierran a las 9 de la mañana del mismo día, y a esta hora será el último envío del link para el acceso a nuestro taller web, para que así puedan ingresar y lo visualicen sin ningún problema. Bueno, les recordamos a todos nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, a eso de las 2:30 a 3:30 p.m. y de 5 a 5:30 p.m. Cada día vamos a estar más sintonizados y conectados con muchos más contenidos de valor para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión y que tengan un feliz día. La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos 2 mentes, una que piensa y otra
persona que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral.